En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La neuropatía oncológica es una condición que afecta a los nervios periféricos y puede presentarse en pacientes con cáncer como consecuencia de la enfermedad o como efecto secundario de tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia o algunas cirugías. ¿Cuáles son los síntomas? Conversamos con el Dr. Víctor Rosado, fisiatra con subespecialidad en rehabilitación oncológica del Hospital Auxilio Mutuo, sobre cómo identificar esta condición y por qué es importante atenderla de manera temprana. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. En el 2026, simplemente mejor. Vamos a tocar un tema sumamente interesante y de hecho, dialogando antes de comenzar el programa con el doctor, le dije, yo desconocía que esta subespecialidad existía, pero me acompaña en la mañana de hoy el doctor Víctor Rosado, quien es fisiatra, pero con una subespecialidad en rehabilitación oncológica del Hospital Auxilio Mutuo. Buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí y a la verdad que yo estoy bien sorprendida y me encanta, hemos estado conversando. Así que yo le digo, a pesar de que quizás los diagnósticos de cáncer son diagnósticos tristes para muchas personas, en semanas pasadas tuvimos 4 personalidades que lamentablemente, incluyendo un médico que dirigía el Centro Comprensivo de Cáncer que fallecieron. Y cuando a uno le dicen esa palabra, uno como que se asusta, porque inmediatamente uno la asocia a muerte. Pero cuando hablamos de neuropatía oncológica, ¿de qué estamos hablando? Ok, pues la neuropatía pues, se refiere básicamente a una degeneración o a un daño que puede causar al nervio el propio cáncer o los tratamientos para el mismo, ¿verdad? Y esto pues hay unos tratamientos que pueden ser un poquito o exponen al paciente más a desarrollar este tipo de problemas, como los taxanos, los platinos, bortezomib son algunos de ellos, que definitivamente predisponen o aumentan el riesgo de desarrollar este tipo de trastorno, ¿verdad? Entrando a lo que ¿qué se refiere o qué es como tal la neuropatía? Pues es que es ese daño al nervio, a la estructura que cubre o al propio nervio, las propias fibras del nervio, lo cual se traduce en síntomas que va a presentar el paciente como hormigueo, adormecimiento, quemazón, sensación de correntazo, y estos síntomas van a afectar mayormente lo que es la parte distal de las extremidades, entiéndase manos y piernas, y el paciente muchas veces, o se describe muchas veces en un patrón como de que el paciente tuviera unos guantes puestos o unas medias. Los pacientes muchas veces me describen esto como si fueran caminando sobre almohadas, y esto también puede desencadenar en debilidad, aumento de la sensación de torpeza, ¿verdad? O aumentar el riesgo de caída, que es uno de los aspectos importantes de esto. Y es algo que tenemos. ¿Y esto de la neuropatía oncológica puede producirse por cualquier tipo de cáncer o hay algún cáncer o cánceres en particular que sean los que pueden llevar a esto? Más bien se relaciona al tratamiento del cáncer, a menos que el cáncer... Y cuando hablamos de tratamiento, perdóname que le interrumpa, claro, doctor Rosado, hablamos de que de las quimios que se dan y de la radiación. Correcto, hay unas, como te comentaba, hay unas quimios que tienden a afectar o que les gusta más, por decirlo como yo le digo a los pacientes, les gusta más el nervio, pero definitivamente la radioterapia es otro factor de riesgo, inclusive la radioterapia no necesariamente... comparando uno con el otro, los pacientes de quimio muchas veces desarrollan esto durante el mismo tratamiento, ya usualmente tercera, cuarta sesión ya van desarrollando estos síntomas, versus la radioterapia, que estos pacientes pueden años inclusive después de haber recibido el tratamiento empezar a desarrollar los síntomas. ¿Cómo diferenciamos esta neuropatía oncológica? Porque algunos de los síntomas que usted me menciona los podemos también encontrar en lo que se conoce como la neuropatía diabética. Correcto, y es básicamente el historial y la clínica del paciente. Eso es súper importante ya que lo mencionas, ¿verdad? Porque definitivamente hay diferentes causas que pueden desencadenar en esto, e inclusive un paciente diabético o con enfermedad de tiroides aumenta sus probabilidades o el riesgo de que pueda desarrollar este tipo de padecimientos, porque como quien dice, se juntan esos dos males y pues pueden entonces empeorar o a tener una neuropatía tal vez un poquito más intensa. Sí, o sea que un paciente que sea diabético desarrolle cáncer
entonces el problema de su neuropatía va a ser peor. Puede complicar la jugada en ese sentido, pues se pueden combinar ambas en ese daño a la estructura del nervio. Al nervio. Termina muchas veces el problema de la neuropatía oncológica como pasa con otras neuropatías. Si se daña el nervio, o sea, ustedes lo que trabajan es para evitar que haya un daño mayor a ese nervio. Mira, podemos atenderlo de diferentes maneras, porque hay veces que el daño es tan severo que tal vez no sea reversible. Eso muchas veces al principio yo no lo puedo saber. Claro. Si hay un estudio, ¿verdad?, que se le llama el estudio electrodiagnóstico, como lo conoce mucha gente en la calle, el estudio de las agujas. Que ese estudio puede ayudar a determinar el tipo de neuropatía que tiene el paciente y si hay unas neuropatías que son más permanentes, ¿verdad?, o que van a ser más discapacitantes que otras. Y pues dependiendo, el estudio lo podemos hacer tal vez para determinar entonces con lo que estamos bregando y si podemos esperar tal vez algún tipo de mejoría o si vamos a tener que trabajar alrededor de ese daño que ya ocurrió en el nervio, pero que entonces nos movemos a estrategias de fortalecimiento y de estabilidad para evitar complicaciones y minimizar los síntomas. Sí, me imagino que habrán sus cositas, de eso vamos a estar dialogando. Entonces, venga acá, ¿hay distintos tipos entonces de neuropatía oncológica? Sí, en general, mira, la realidad oncológica se refiere más cuando está relacionada, ¿verdad?, al propio cáncer o a los tratamientos asociados, como ya mencionamos, quimio, radio, tratamientos nuevos inmunológicos, etcétera. O sea, que aún todos esos inmunológicos y biológicos que lo que tratan es de hacer menos daño, también pueden causar. A mayor o a menor grado hay algunos, de nuevo, que sí pudieran desencadenar, especialmente cuando existen estos factores de riesgo también en el paciente. Y esto no discrimina si es hombre o mujer, ¿no? No necesariamente, o sea, realmente no. Puede afectar a cualquiera por igual. Realmente es más bien cómo el paciente tolera ese tratamiento, ¿verdad? Y ver entonces cómo podemos ayudar a ese paciente. Y tampoco hay una edad. Tampoco, o sea, hay pacientes jóvenes, ¿verdad?, que pueden, o sea, de nuevo, es más bien el tratamiento que reciban y cómo lo toleran, ¿verdad?, o cómo ese tratamiento trata esos nervios del paciente. Usted ahorita mencionó unos síntomas, pero ¿a qué yo debo estar alerta? Por ejemplo, si ya a mí me diagnostican cáncer, voy a entrar en un tratamiento para, ¿verdad?, tratar de, ya sea un tumor, aminorarlo, disminuirlo de tamaño, o ya sea, ¿verdad?, atajar esas células cancerosas y poderlas matar y que no estén en mi cuerpo. ¿Qué cosa o qué síntoma quizás sea el principal inicial que yo debo estar alerta? Pues mira, lo más común es esa sensación de hormigueo o de quemazón en las extremidades, como te mencionaba. También el que el paciente tal vez de momento empieza a tropezarse más, empieza a sentirse que está como más torpe. Muchos pacientes, los teléfonos a veces nos ayudan en las pantallas. El paciente me dice, yo siento cuando estoy tocando la pantalla, siento como un hormigueo. Entonces ya esas son cosas que no debemos ignorar, ¿verdad? Que no necesariamente pueden ser al principio discapacitantes, pero que si dejamos que esto progrese o que esto, ¿verdad?, siga ahí apoderándose poquito a poco, se puede convertir en un problema crónico. O sea que si nosotros dejamos pasar el tiempo, esta neuropatía oncológica puede empeorar si no la trabajamos y le damos el tratamiento adecuado. Pues mira, lo importante de identificarla a tiempo, ¿verdad?, o de hablar esto con el equipo médico que está tratando al paciente, es que esto nos permite, número uno, no solo a mí, sino que dentro del equipo, al oncólogo le puede tal vez dar una alerta de que debe modificar el tratamiento. Entonces, pues por eso es importante hacerlo, ¿verdad? Porque si el paciente no dice nada y tolera esas sesiones así, pues de momento al final de su tratamiento, pues ya el daño es irreversible. Cuando tal vez entonces en esas sesiones donde empieza el paciente a mostrar esos síntomas, pues pudiera entonces haber una modificación de ese tratamiento, al igual que entonces integrarnos y pues tratar la parte farmacológica del dolor neuropático como tal, si fuera el caso, como los ejercicios protectivos que tendemos a recomendar. O sea, que tendríamos entonces, o sea, que ese paciente tiene que entonces manifestarle a su médico, a su oncólogo, que le está trabajando, ¿verdad?, el tratamiento para el cáncer, mire, me está pasando esto, para que de esa manera entonces se encamine y pueda llegar hasta donde usted. Correcto, esa sería la primera bandera que hay que levantar, ¿verdad?, para entonces que el oncólogo identifique y que pueda entonces consultar. Ojo, si usted es una persona que está allá afuera y a lo mejor está en un tratamiento de cáncer y comienza a sentir, como dice el doctor, ese hormigueo, esa quemazón, háblelo con su oncólogo, manifiéstelo, dígaselo, y sabemos que aquí está el doctor Víctor Rosado con esta subespecialidad para que lo pueda ayudar y podamos comenzar desde un principio a trabajarlo, a tratarlo y para que ese daño sea menos. Así que entonces, ¿cómo
Usted mencionó que se hace un estudio para ese diagnóstico, pero aparte de eso, ¿eso es lo único que se hace? ¿O nos sentamos, hablamos con el paciente, miramos los medicamentos? Claro, hay que conocer, como en todo, ¿verdad? Hay que conocer a nuestros pacientes y pues un buen historial siempre va a ser la mitad de la pelea, porque entonces ya tú conoces qué historial trae ese paciente, si había tenido síntomas similares, si tiene enfermedades o condiciones que aporten o que puedan empeorar esto, medicamentos que tal vez tengamos que modificar como parte del tratamiento, no solo para el dolor neuropático, sino que puedan interactuar entre ellos. Así que sí, definitivamente el primer paso es explorar bien o conocer bien a ese paciente para poder ser certero en lo que estamos recomendando. Le voy a preguntar algo, doctor Rosado. Hay mucha gente que está con esta neuropatía oncológica. Vemos pacientes con cáncer con esta condición. Montones. Yo me sorprendí cuando empecé allí en el centro de cáncer, la cantidad de personas, o sea, que yo empecé a recibir con este padecimiento. Así que sí, definitivamente hay números. La literatura reporta que de un 30 a un 68% de los pacientes que reciben quimioterapia pueden desarrollar neuropatía. Así que si hacemos un estudio de esos pacientes que están visitando la oficina de los oncólogos y que tienen estos síntomas, definitivamente va a ser un número grande. Ojo, si usted es oncólogo y sus pacientes, algunos de ellos comienzan a tener estos síntomas, ya sabe que aquí está el doctor Víctor Rosado para poderlos ayudar, para poder brindarle. Y entonces, ¿cómo manejamos a estos pacientes? Ok, pues son varios aspectos, ¿verdad?, que tenemos que tener en consideración. Número uno, pues la cuestión de los tratamientos y cómo modificarlos. De nuevo, tanto el tratamiento oncológico como los agentes farmacológicos que podemos utilizar para ayudar a estos pacientes. No significa o no todo se debe enfocar en manejo farmacológico. Tenemos otras herramientas que son las que nos ayudan realmente a disminuir los síntomas y a tratar de evitar, ¿verdad?, el decondicionamiento o la pérdida de independencia del paciente. Así que por eso es que integramos también lo que es el ejercicio terapéutico, la educación, el manejo del dolor multimodal, o sea, entre pastillas, agentes orales, agentes tópicos, etcétera. También, ¿verdad?, lo que son las estrategias de protección de funcionalidad, programas específicos de ejercicio, equipos asistivos si fuera necesario, etcétera. Le pregunto, muchas veces cuando vemos que quizás esa quimio podría estar afectando severamente a estos pacientes, ¿puede el oncólogo muchas veces en comunicación con ustedes aquí de allá hacer cambios y buscar otras alternativas que puedan ayudar entonces al paciente con su problema de cáncer, pero al mismo tiempo que dañe menos ese nervio? Definitivo. Por eso es que es importante que tengamos comunicación, ¿verdad? Y también viene la importancia de ese manejo o de esa comunicación entre colegas, que es una de las cosas que más me gusta también de lo que hago, de tener esa comunicación directa con los oncólogos y de poder entonces pues, discutir esos casitos donde podemos llegar a un happy medium por el bienestar del paciente. Exacto, porque aquí lo que se busca es el bienestar a la larga, que podamos, ¿verdad?, manejar mejor ese cáncer, pero al mismo tiempo que el paciente pueda tener un poco de calidad de vida, aún dentro de la condición y del tratamiento. Correcto. Que yo me imagino que es la meta final, ¿verdad?, de cada uno de ustedes hacia los pacientes. Queremos vivir más, pero queremos vivir bien. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.